Ok, hermanas, creo que tengo problemas aquí en compartir pantalla. Eh, bueno, lo haremos sin compartir pantalla. Em, bueno, hermanas, gracias a Dios nuevamente por estar aquí con ustedes. También estoy un poco mal de la garganta, pero voy a hacer lo posible para poder explicar. El verso en mención de hoy es del estudio es Hebreos capítulo 10, versículo del 5 a 7. Vamos a leerlo. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Bueno, hermanas, estos versículos de acá son parte de una citación. Jesús antes, bueno, en este caso, ¿no? El autor que es el autor de Hebreos estaba explicando una secuencia, ¿no? De temas en cuanto a los sacrificios, pero en esta porción de la Biblia cita em, pasajes que no están, que son del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, acá en otra versión, miren lo que cita este autor, ¿no? Y son palabras mismas que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando vino al mundo. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Entonces dije, aquí estoy, Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vino a hacer lo que tú quieres que haga. Entonces, como bien se menciona en esta traducción, hermanas, y también aquí en la que vemos en proyección en pantalla, son palabras que cita el autor propias de Jesucristo. Él cuando vino al mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, ¿no? Y algo curioso, hermanas, es que acá el autor escribe, ¿no? Dice, entrando en el mundo, por el cual entrando en el mundo dice, y es que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra prácticamente, ¿no? En forma humana, siendo Dios. Y esto da a conocer de que ya existía Cristo, había una preexistencia de Cristo. Por eso es que el autor indica que Él entró al mundo, es decir, Él ya existía y por esa razón Él entró, ¿no? Había una misión que Él tenía que cumplir. Luego en la parte posterior, bueno, siguiendo un poco la lectura, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Em, en efecto, creo que ya nuestra hermanita la clase pasada explicó, ¿no? Acerca del sacrificio, las ofrendas, los holocaustos, pero es interesante notar acá a qué se refiere cuando indica, ¿no? Más me preparaste cuerpo. Em, en la traducción original, hermanas, se traduce de la misma manera que está escrito, ¿no? Más me preparaste cuerpo. Sin embargo, era una frase que remitía, ¿no? Era como em, metafóricamente el significado al cual se aludía con esta traducción es has cavado oídos para mí, has abierto oídos para mí. Y esto tiene mucho en relación porque bien como mencioné antes, toda esta porción de la Biblia es una citación que Cristo hacía del Antiguo Testamento. Y esta frase, ¿no? Más me preparaste cuerpo, va alusión a Éxodo 21:6. Y, y si lo revisamos, dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste.
y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Y esto por qué, hermanas? Porque en el Antiguo Testamento un siervo se sometía a la perforación de su oreja, em, y esto indicaba que iba a ser siervo perpetuo, ¿no? Obediente y sumiso al amo en aquel momento. Eso era algo que ellos practicaban, y eso era la marca, ¿no? La marca de que era un siervo. Y en nuestros tiempos, hermanas, Dios mismo también preparaba oído. Por eso dice, más me preparaste cuerpo, ¿no? Y en esta alusión que significa, has cavado oídos para mí, Cristo decía, ¿no? Y Dios mismo, al tiempo que preparaba oídos, preparaba todo el cuerpo que se preparó prácticamente para ser el vocero de parte de Dios, ¿no? Entonces, Cristo mismo, que fue sacrificio vivo, que vino en cuerpo, él se emplearía, ¿no? Como este siervo, ¿no? Que fue horadado en la oreja para ser obediente para siempre. Y eso hizo Cristo. Cristo cuando vino a este mundo, eh, tuvo una sumisión perfecta delante de Dios y él fue obediente hasta el fin, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Son palabras de Cristo y ahí da realmente índice de que él estaba cumpliendo las profecías dadas, ¿no? Entonces, luego dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y como bien lo mencioné antes, Dios acá claramente en esta porción de la Biblia dice que no le agradaba el hecho de los sacrificios y las ofrendas que se hacían antiguamente, porque no efectuaban la salvación del pecado. Em, no había forma, es decir, no te redimían de los pecados, pero al poco rato, sin darte cuenta, consciente o inconscientemente, ya cometías pecado. No había una salvación perfecta. Sin embargo, ahora con Cristo crucificado y muerto y resucitado, podemos acceder a ello, ¿no? Gracias al sacrificio de Jesús, Dios puede nuevamente mirar con placer al hombre. No es una mirada que tenga mancha alguna, sino es una mirada placentera, limpia, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Cristo ya existía, ¿no? Entrando en él el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quise, porque era imperfecto, mas me preparaste cuerpo. Él mismo se preparó en cuerpo para poder venir a este mundo y poder ser obediente hasta la muerte. Luego el verso dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no le agradaron. Nuevamente, no indica que ese sacrificio de ofrenda no quería nuestro Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y bueno, hermanas, es también muy interesante ver el tema del rollo y pues del libro, cómo era esto, ¿no? En Salmos 47 indica, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Miren, hermanas, qué hermoso. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo está citando versículos del Antiguo Testamento. Y es que era imprescindible, era importante también tener en mente, ¿no? La palabra de Dios, los salmos, y, y él lo cita, ¿no? Y acá dice, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, ¿no? Entonces, en la traducción original, hermanas, cuando hace referencia a como el rollo del libro que está escrito en mí, quiere decir que em, en aquel tiempo los libros más antiguos en el momento en el que se escribió Hebreos eran conformados por rollos.
todo eran rollos, los libros eran una conformación de rollos, ¿no? Longitudinales, ¿no? El libro es la ley de Dios, hermanas. Y acá cuando Cristo menciona acerca de los salmos, hace referencia, alusión de que parte de esa ley eran también los salmos, era imprescindible porque lo cita. Entonces, acá lo que podemos ver dice, ¿no? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito en mí. Entonces, la enseñanza que podemos sacar, hermanas, en esta porción, ¿no? Es que nosotras también ahí tenemos pues, poner de nuestra voluntad. Qué hermoso es estudiar los salmos, qué hermoso es estudiar el Pentateuco, es bueno y Cristo lo tenía en mente. Entonces ya ahí nos da un ejemplo, ¿no? Que también es importante estudiar eso. Luego, en la última parte, ¿no? Para concluir, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y acá vemos una comparativa y es interesante porque David escribió estos salmos, pero David, como ser imperfecto, no pudo cumplir a cabalidad toda la voluntad del Padre. Sin embargo, Cristo, como ser perfecto y humano al mismo tiempo, hermanas, Él pudo cumplir con esa voluntad del Padre. Em, entonces, hermanas, en Juan 6:38 es lo que dice nuestro Señor Cristo. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre hubo ese sometimiento a Dios, esa obediencia plena. En Juan 10:11 también dice, yo soy el buen pastor da vida por sus ovejas. Entonces, es hermoso, hermanas, recordar que un animal no podía tener albedrío, ni voluntad, ni decisión de poder decir, yo no quiero ser llevado a sacrificio ni ofrenda, no quiero ser llevado al holocausto, quizás pueda ser algunos, y más que todo un cordero, ¿no? Que es manso. Sin embargo, hermanas, ahora que nosotros tenemos decisión, voz, podríamos decir, no, yo no quiero morir por unos pecadores, pero es hermoso como nuestro Señor Cristo, al tener voluntad, decisión, Él pudo cumplir la exigencia, ¿no? Este mandato que Dios dio, este plan perfecto, porque era Dios mismo encarnado, ¿no? Que vino en rescate por sus ovejas. Entonces, de todo lo estudiado, hermanas, podríamos rescatar y recordar que es esencial, ¿no? También estudiar los salmos, recordar el Pentateuco, que es algo importante para conocer más de Dios y tener presente, ¿no? Sin embargo, también recordar que la salvación es por medio de la gracia, gracias a ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Valorar, hermanas, el sacrificio que hizo nuestro Señor y esforzarnos por agradar al Padre, así como Él lo hizo en su misión, obediencia hasta la muerte. Gracias, amadas hermanas. Espero que haya sido de edificación.